En una oficina moderna, de paredes inmaculadas y escritorios ordenados, Laura llegaba cada mañana puntual, con una taza de café en la mano. Era secretaria en una empresa que no podía permitirse el lujo de perder tiempo, y ella lo entendía bien. Con una mirada tranquila y una postura elegante, organizaba el caos de correos, citas y llamadas con la destreza de alguien que había aprendido a manejar el ritmo frenético de su trabajo. Su jefe, Alejandro, entró en la oficina a primera hora, como siempre, con un porte elegante, la mirada concentrada en los documentos que llevaba en la mano. Laura lo observó de reojo, sin atreverse a mirarlo fijamente. Alejandro era un hombre de presencia cautivadora, serio, pero con un algo cálido en sus gestos que nunca pasaba desapercibido. Mientras él pasaba junto a su escritorio, Laura sentía que su pulso se aceleraba, aunque su rostro permanecía impasible. Los días transcurrían de forma casi idéntica. Laura se sumía en su rutina: atender llamadas, organizar las citas de Alejandro, preparar informes. Y, sin embargo, había algo en la manera en que sus caminos se cruzaban a menudo que la hacía sentir una conexión sutil, casi imperceptible. Cada vez que él le entregaba un documento o le agradecía por su eficiencia, algo en su interior se movía, aunque ella no sabía cómo interpretar esos sentimientos. Alejandro no parecía hacer más que lo que su rol dictaba, pero había una suavidad en sus gestos hacia Laura, una mirada que, a veces, se prolongaba un segundo más de lo necesario, como si estuviera consciente de su presencia de una manera distinta. Sin embargo, Laura nunca se atrevió a preguntar si lo que ella sentía era también evidente para él. Una tarde, el reloj marcaba las 6 cuando Laura se dio cuenta de que aún quedaba mucho por hacer. Mientras la oficina se vaciaba poco a poco, ella continuaba tecleando en su computadora, concentrada en terminar su trabajo. Entonces, Alejandro apareció en su escritorio. Estaba cansado, pero su rostro mostraba la misma compostura de siempre. Se inclinó hacia ella, mirando los papeles que había estado revisando. Sin una palabra de más, le hizo una pregunta técnica sobre un informe. Laura respondió, algo nerviosa, pero manteniendo su compostura. Alejandro asintió, pero en lugar de irse, se quedó un momento, observándola. Su sonrisa, aunque pequeña, fue suficiente para hacerle sentir que todo su esfuerzo no pasaba desapercibido. A lo largo de los días, Laura se fue familiarizando con los pequeños gestos que la hacían sentir especial. Cuando Alejandro pasaba cerca de su escritorio, siempre le dirigía una mirada que, por alguna razón, le provocaba mariposas en el estómago. Aunque sus conversaciones se limitaban a temas de trabajo, Laura notaba que había algo más en la forma en que él la trataba, una atención que no se prestaba a todos por igual. Laura sentía una calidez inexplicable cuando él la saludaba por la mañana, o cuando, en las reuniones, su mirada encontraba la suya en medio de la multitud. No era necesario que él hablara mucho para que Laura entendiera que, de alguna forma, él también la veía de una manera diferente. Un día, el estrés alcanzó su punto máximo en la oficina. Laura estaba abrumada con una presentación crucial, y cada detalle parecía estar en su contra. Cuando, finalmente, todo parecía estar por colapsar, Alejandro se acercó a su escritorio. Observó un instante el caos a su alrededor y luego le ofreció un consejo simple, pero certero. Algo en la forma en que se expresó la calmó instantáneamente. No necesitaba más palabras, solo la presencia de él, su cercanía, que le transmitió seguridad en un momento de vulnerabilidad. Laura quedó pensativa después de que él se marchó, dándose cuenta de lo profundamente que él la había impactado. Cada gesto, cada palabra no dicha, parecía cargar un significado que ella no podía procesar completamente, pero que la llenaba de una sensación cálida y confusa. Con el paso de los meses, Laura comenzó a notar un cambio en sí misma. Su vestimenta se volvió más cuidada, su sonrisa más frecuente. Todo parecía reflejar una energía nueva, una energía que nacía del sentimiento que había comenzado a tomar forma en su interior. Alejandro estaba en su mente, aunque no de manera intrusiva. Ella sabía que sus sentimientos, aunque no los dijera, ya ocupaban una parte importante de su vida. Su dedicación al trabajo seguía intacta,
pero había una parte de ella que se había vuelto más consciente de los pequeños detalles, el sonido de sus pasos al entrar en la oficina, como su mirada la buscaba por encima de las mesas, la ligera inclinación de su cabeza cuando le pedía algo. Todos esos momentos, aunque discretos, eran suficientes para que Laura sintiera que su amor, en silencio, estaba creciendo. Una tarde después de una larga jornada, Laura se quedó sola en la oficina, revisando unos papeles. Mientras la luz del atardecer se filtraba a través de las ventanas, escuchó los pasos de Alejandro acercándose. Él había terminado su día, pero antes de irse, pasó junto a ella y se detuvo un instante. La observó con una ligera sonrisa en el rostro, como si quisiera asegurarse de que todo estuviera bien. Alejandro se quedó de pie frente a ella, mirándola en silencio. Hubo un instante de duda en su expresión, como si estuviera reuniendo valor para algo. Entonces, en un gesto inesperado pero anhelado, se inclinó levemente y la abrazó. Laura se quedó inmóvil por un momento, sintiendo su calor, su cercanía. No era un abrazo fugaz ni producto de la cortesía, sino uno que hablaba de todo lo que nunca habían dicho en palabras. A partir de ese día, ya no hubo dudas ni silencios que escondieran lo que ambos sentían. La rutina siguió, el trabajo continuó, pero ahora había algo más entre ellos, un amor que había nacido en los pequeños gestos y que, finalmente, había encontrado su momento para florecer.